El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que, además, apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efeta, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. En el sermón que vais a oír hoy encontraréis ideas familiares, los que estáis aquí en esta iglesia, porque el pasado jueves comentamos este texto del Evangelio y cada uno aportó algunos elementos. Así que ahora es mi labor el asumir todo eso en el sermón. Lo primero de todo, que sí que quiero decir, es que se dice que venía de Tiro y Sidón, Jesús. Tiro y Sidón están fuera del reino de Israel, nunca pertenecieron al reino, ni de Judá ni de Israel, que es el del norte. Eso formaba parte de la Fenicia. Jesús fue expresamente, porque no iba camino de ningún lado, a esa zona a predicar a los gentiles. Aunque probablemente incluso allí se dirigió a los judíos que hubieran emigrado, ya que eran los que estaban capacitados para entender quién era el Mesías y de qué cosas les estaba hablando. Está lejos Jerusalén de la zona de Tiro y Sidón, pues hay unos 200 kilómetros. Eso a marchas forzadas de 8 horas al día caminando ligero son 5 días. Pero si es más tranquilo y más normal, son casi 10 días para hacer todo ese trayecto, lo cual demuestra lo mucho que anduvo Jesús. Fue un verdadero peregrino, un eterno caminante, porque los evangelios nos lo muestran continuamente de una ciudad a otra. Después de allí se nos dice que fue a la Decápolis. Decápolis, 10 ciudades, ese es el nombre de esa región. Y esa región sí que perteneció al reino de Israel, pero era una región muy griega, tan griega que incluso la ciudad de Filadelfia, que por el nombre siempre había pensado que estaría en Grecia, no, estaba allí, aunque tenía el nombre griego. Era una ciudad en la que sí que había judíos, pero que vivían en un ambiente bastante helenizado. Bueno, el caso es que en ese momento en que va hacia la Decápolis, camino del lago de Galilea, le presentan a un hombre que no oía y que hablaba con dificultad. Y entonces, aunque este hecho sucedió realmente, este milagro sucedió tal cual se cuenta, aquí vemos símbolo. El sordo es el que no escucha a Dios, es el que no escucha la palabra de Dios. El que la lengua no le permitiera hablar bien es símbolo del que no ora bien.
algo oraba, algo podía hablar, pero hay gente que ora poco y ora mal. ¿Por qué? Pues porque las pocas veces que se dirige a Dios no pide, exige mis derechos. No puedes hacerme esto, tienes que hacer esto. En el fondo ven a Dios como un siervo. En el fondo, cuando esto sucede en el alma, las dos enfermedades van juntas. La no escucha de la palabra de Dios, porque si uno escuchara la palabra de Dios, aprendería a orar. Pero cuando uno no escucha, habla mal. Eso también lo vemos hoy día. Las personas que de nacimiento son sordas hablan mal, porque no han podido escuchar. Pues en la vida espiritual pasa lo mismo. Si no escuchamos a Dios cuando nos habla en las Escrituras, oraremos mal. Y nuestra oración, pues a veces hasta nos puede acarrear no solamente no mérito, sino hasta el enfado de Dios. Porque podemos tratar a Dios como un siervo. Mirad que incluso las personas buenas, las personas creyentes, que no hacen mal, confiándose demasiado en que tienen una gran intimidad con Dios, pueden bajar la guardia ante nuestra propia humanidad y tratar a Dios como a un igual o como a alguien que se le manda, tienes que hacer esto, porque te quiero mucho, hay mucha confianza, somos amigos, y nos enfadamos si no nos concede lo que queremos. De manera que hay oraciones, las hay, no es una teoría, que cuando uno ha acabado de hacerlas, ha ganado más deuda ante Dios y por supuesto no le ha escuchado. Muchas veces la Escritura nos dice que cerrará los oídos Dios ante sus oraciones. Clamarán tal, y yo no les escucharé. Eso se dice muchas veces. No toda oración es escuchada por Dios. La oración mal hecha, no. La oración bien hecha, siempre. Pero el que hace las cosas mal es el más convencido de que las hace bien. Cuanta más soberbia, más seguro está de que las hace bien. Y que la culpa viene por parte de Dios. Le extraña que Dios actúe del modo que está actuando, porque Él no se merece eso. Bien. Después dice el original griego lo siguiente: le imploran que ponga su mano sobre él. No dice las manos, dice su mano. Expresamente le dijeron eso: impón tu mano sobre él. Probablemente porque cuando Jesús llegaba a una población la gente salía, había oído que había curaciones, etcétera, y entonces la gente se agrupaba alrededor de él. Él iba avanzando con dificultad y le pedían: estoy enfermo, tal, y probablemente iba imponiendo las manos conforme avanzaba. Pero claro, una mano sobre la cabeza de este, otra mano sobre la cabeza del otro, iba imponiendo una mano sobre cada uno. Sin embargo, cuando le imploran por este sordomudo, dice literalmente el texto: y lo llevó aparte de la multitud privadamente. A uno simplemente pasaba y les iba imponiendo una mano a los que estaban a la derecha, la otra a los que estaban a la izquierda. Sin embargo, este lo mira y dice: no, llevadlo aparte. Y privadamente no solo le va a imponer una mano, sino que le va a meter los dedos en los oídos. ¿Por qué hace esto? Cuando la mujer hemorroísa, solo con tocar el manto, ya quedó curada. ¿Por qué Jesús en este caso mete los dedos en los oídos? En otros casos bastó con que Dios orara al Padre: Padre, te ruego por él, tal, y quedó curado. En otros casos
la orden fue directa, la enfermedad, el siervo del centurión. Yo creo que el Señor lo hizo ante esta gente, quizás más pagana, quizás no tan religiosa, no tan espiritual, para que entendieran que era Él. O sea, es un resaltar la humanidad de Cristo como instrumento de curación y por lo tanto de salvación. Si le hubiera orado al Padre, es un hombre muy santo, ora al Padre y el Padre le escucha. Pero cuando de un modo tan evidente es Él, su cuerpo, su corporalidad, queda más resaltada su santidad. Por lo tanto, aquí se nos enseña que a veces las oraciones van a ser escuchadas dirigiéndonos de un modo genérico a Dios y otras veces se van a realizar a través de modos concretos. Una reliquia, la unción con un sacramental, la visita a un santuario, tocar una determinada imagen milagrosa, etc. Dios no tiene un solo modo de curar. No hay un único modo de orar, no hay un único modo de pedir las cosas. Dios tiene muchos modos. No podemos criticar. Siempre hay gente que dice, esto hay que hacerlo así, y solo de esta manera. No. Incluso hay más modos quizás de los que aparecen en la Escritura. Hay muchas formas a las cuales impulsa el Espíritu Santo. Por eso siempre criticar es una locura. Tenemos poca información, no tenemos toda, pero es que además, aunque tuviéramos toda la información, no sabemos lo que el Espíritu le ha dicho. Dejémoslo en paz. Dios ya le juzgará. Nunca debemos criticar, sobre todo en el modo de orar. A veces, qué ganas de ser dictadores, o las espiritualidades, los modos de vida, las diferentes congregaciones, movimientos que hay en la Iglesia, etc. ¿Está aprobado por la Iglesia? Déjalo. Y aunque no esté algo todavía aprobado, ¿está haciendo algo malo? No, pues déjalo. Ya, pero que no es prudente. Bueno, eso es lo que piensas tú. Él piensa que es muy prudente. Nunca debemos juzgar. Nunca. En ningún aspecto. Bien, pero en este caso Jesús hace todavía más. No solamente le mete el dedo en los oídos, sino que además dice el texto griego que escupió y tocó su lengua. En las traducciones suele omitirse, incluso en la que hemos leído hoy, esta palabra, porque parece un poco malsonante. Pero en el texto griego se dice escupió, probablemente acercó su mano a la boca, escupió y con las puntas de los dedos le tocó la lengua. Aquí no hay forma más rotunda de recalcar esa instrumentalización del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Se va a hacer esto por el cuerpo de Cristo. Después, como señalaban las personas con las que comentamos este texto, la saliva indica intimidad. Recordad que este milagro tiene un simbolismo también espiritual. Luego, esta persona, en la intimidad con Jesús, delante de la presencia de Jesús, aprende a orar. La saliva también nos lleva a pensar en el beso. No le da un beso, porque se dice expresamente que escupió, luego escupió en las puntas de los dedos y con ellos tocó. Pero recuerda el beso. Y
La intimidad y el beso y la corporalidad de Cristo nos recuerda a la forma consagrada, llamada la forma hostia, que deposita el sacerdote en la lengua. Cada vez que comulgamos podemos recordar este milagro. Yo soy el pobre hombre que hablaba con dificultad, que no sabía orar. Enséñanos, Señor, a orar. Y Jesús me tocó con su cuerpo la lengua y pude orar. En realidad, en cada misa se vuelve a repetir esto. Se nos abren los oídos de discípulo. Dame, Señor, oídos de discípulo para escuchar tu palabra. Y después nos da un beso con el cual no es que sepamos orar, es que casi podríamos decir, nos ponen el destinatario de la oración en la boca. El cielo viene a nuestra boca. Oramos siendo sagrarios. Con lo cual, este milagro en concreto, de un modo místico, se puede cumplir con cada uno de nosotros de un modo tremendamente bellísimo y radical. Realmente se nos abren los oídos, realmente nos toca la lengua. Pero recordad, lo llevó aparte de la multitud privadamente. Hay que recogerse. Hay que recogerse. Muchos de los que comulgan recibirán muy pocas gracias, porque yo les veo en muchas iglesias, afortunadamente no en esta, todo lo debo decir, afortunadamente no en esta, pero en muchas iglesias los veo dispersos en la multitud, los veo mirando a todas partes. Es incompatible estar aparte con Jesús, pero al mismo tiempo dejo el móvil encendido, miro si me envían un mensaje, si me llaman voy corriendo a la puerta, etcétera, etcétera. Es incompatible. Esa persona que ya de hecho no está dispuesta a apagar el móvil, cuando va a estar cenando con Jesús, pues ya está demostrando la importancia que le da eso. Ya lo está demostrando. Recibirá mucho menos. Imaginaos que alguien está con Jesús en este momento del milagro y que de pronto le dice, ay, perdona, que es que alguien quiere hablar conmigo, y se fuera el enfermo. Jesús no diría nada, se daría media vuelta y seguiría. Después el otro no diría, Jesús, vuelve. No iba a volver, porque no lo ha valorado. Porque hay gente que viene a misa y no es transformado, porque no sabe orar, porque sus oídos están todavía cerrados. ¿Cuántas veces he visto, cuando escuchamos la palabra sagrada, a la abuela con el nieto jugando y tal, mientras está hablando Dios? No le juzgo, pero se irá como entró. No le juzgo. A lo mejor no tenía con quién dejarle, pero desde luego no ha hecho ningún esfuerzo. El niño estaba callado y ella prefería seguir haciéndole carantoñas y cosas al niño. Perfecto. Jesús no va a volver. Ya te ha hablado. Ya te ha hablado. Después vienen los problemas de fe, que no entiendo la Iglesia, que la Iglesia debe cambiar. Señor, ábrenos los oídos para escuchar tu palabra. Nada más. Que todos nosotros, puede ser este un milagro para recordar durante meses, todos nosotros nos sintamos realmente como este enfermo, que nos sintamos enfermos, pecadores. Lo decimos al principio en el yo confieso, somos pecadores, y que en cada misa se produzca una curación, una sanación, y se produzca esa intimidad y ese beso y ese estar a solas con Él. La Virgen María nos ayudará a recordarlo. ¿Cuántas veces yo, algún texto del Evangelio, durante meses, todos los días, me he acordado? Porque he dicho, ahí va. Y era un alimento espiritual para entender la misa de otra manera. Que la Virgen María nos lo recuerde para que evitemos el que se nos olvide.
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor. Sus oídos están atentos a la voz de nuestras súplicas. Por la Iglesia